Tal, maestro y compañeros. Hoy les voy a hablar un poco sobre mi carrera de elección, que fue Administración y Gestión Pública. Bueno, la elegí esta carrera porque después de tanto tiempo de corrupción, de tantos problemas con el gobierno, pues me gustaría por lo menos hacer un pequeño cambio para pues poder fomentar la idea de que el pueblo pues es lo más importante que tienen los servidores públicos, y así como es lo más importante, pues ellos tienen que atender las problemáticas que se manejan en todo ese tipo de situaciones. Voy a hablarles un poquito sobre mi informe sobre Administración Pública Federal, que fue el tema que yo elegí de la carrera porque me interesó mucho meterme a investigar sobre lo que hacen y lo que no hacen los servidores públicos. Les voy a dar una pequeña introducción sobre mi razón de elegir este tema, más que nada, de nuevo vuelvo a repetir, pues fue que los servidores públicos no hacen correctamente su trabajo. Entonces decidí ir a investigar un poco cómo es el trabajo que hacen estos servidores públicos y qué es lo que deberían estar haciendo realmente. Porque supuestamente ellos no, pues sí hacemos nuestro trabajo correctamente, pero hay muchas fallas, ya que por eso el pueblo se la pasa quejándose sobre los servidores públicos. Bueno, una vez que decidí el tema, se hicieron las cuestiones, que fue qué es Administración Pública Federal, para qué sirve, de qué trata y cuál es el trabajo de un servidor público correctamente. Después de hacer las preguntas, decidí meterme a internet a investigar libros y revistas que se manejan en toda internet sobre el tema. Primero decidí hacer una pequeña bibliografía sobre los libros que encontré, que fue sobre Administración Pública Federal, que fue directamente de libros confiables, páginas confiables, porque fueron directamente del Congreso de la Unión y de la UNAM. Así como las páginas estuve investigando un poco para ver que fueran verídicas y que no hubiera ningún problema de que la información fuera corrupta o no fuera cierta. Después de investigar un poco sobre el tema, decidí hacer una pequeña tabla, una pequeña gráfica sobre los puntos más importantes del tema. Después de ahí, se realizó un pequeño diario de campo, investigando directamente ya en una sede, que fue el INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Decidí meterme a preguntar cuáles eran las personas que me podían dar un poco de información, cuáles eran las personas con las que podría hacer una entrevista, y de ahí empecé a realizar mi pequeña entrevista. Una vez que pasé a hablar con estas personas me dijeron de qué trata la Administración Pública Federal, cuál es la función de los servidores públicos y todas las organizaciones que se encargan de apoyar este tipo de propuestas, que son para apoyar a la comunidad, sobre todo las comunidades más necesitadas. Una vez entré ya con esas personas, les hice la entrevista y me hablaron mucho sobre varias organizaciones e inclusive del gobierno federal que se encargan de apoyar a todas las comunidades más necesitadas. Después de eso, seguí investigando un poco y decidí hacer el informe final, a lo cual decidí hacerme otras cuestiones, al igual que conclusiones. Las conclusiones a las que llegué fue que muchos de los servidores públicos sí están bien informados y están bien estudiados sobre el tema en el que abarcan y sobre lo que están trabajando. Pero asimismo, muchos de los servidores públicos no tienen idea sobre las leyes, sobre las constituciones, lo que significa gobierno, lo que significa Estado, y creo que esas personas deberían de estudiar un poquito más, ya que la finalidad de ese trabajo pues es más que nada trabajar con las comunidades y apoyarlos para que resuelvan todos sus problemas y sus dudas. En cambio, este tipo de personas pues
creo que no están haciendo realmente su trabajo como debería de ser, ya que no tienen la información necesaria para, pues, para poder realizar su trabajo. Después de eso, me puse a realizar gráficas sobre el tema de cuáles son las personas que sí tienen bien su trabajo, cuáles son las personas que no tienen bien su trabajo y el por qué, y fue lo que empecé a graficar. Después de obtener toda esa información, me di cuenta que existen más de 32 leyes con sus normas que son las que rigen al Estado, y entre estas hay mucha corrupción, se manejan muchos, como le llaman, muchos moches, a fin de yo creo que sacar un poquito más de dinero para sus familias, pero ya no están haciendo correctamente su trabajo. ¿Por qué? Porque están incumpliendo las mismas leyes que ellos propusieron, como el Congreso de la Unión. Las recomendaciones que yo haría para este tipo de personas, que son todos los servidores públicos, sería que estudiaran un poquito más sobre sus leyes, que investigaran más e inclusive que fueran directamente con las personas más necesitadas para que se dieran cuenta qué es lo que de verdad necesita la gente, qué es en lo que de verdad los pueden apoyar y que de verdad necesitan, aparte de que, pues, ¿cómo decirlo? Pues que todas sus acciones, como la corrupción, de verdad repercuten en la gente, y de verdad es que hay mucha gente que lo necesita y esas personas no se dan cuenta. Creo que las recomendaciones más importantes serían esas, que vayan de verdad con las personas que lo necesitan. Si yo te llegara a terminar la carrera, me gustaría por lo menos poner mi granito de arena para apoyar a ese tipo de personas que de verdad lo necesitan. Son gente muy necesitada, son gente muy sencilla y son gente que a la larga te van a apoyar para que entre el gobierno y la sociedad se ayuden para un común, que sería, no sé, eliminar la desnutrición, ayudar a las personas más necesitadas con su pobreza, por lo menos tengan un techo, no sé, ayudarlos y ayudarnos todos, hacer un conjunto entre gobierno y Estado, bueno, entre gobierno y población, a fin de apoyarnos y terminar con ese tipo de problemáticas.